Bueno, nosotros somos, mi nombre es Vanina García, soy fonoaudióloga y ella es Macarena Canga, que también es fonoaudióloga. Y la charla de hoy es lenguaje y ACB, cómo manejar las dificultades de comunicación en casa. Voy a empezar a definir qué es la afasia, ¿sí? La afasia es la pérdida parcial o total del lenguaje, que se da como origen vascular, conocido también como un accidente cerebrovascular o ACV, por un traumatismo de cráneo, puede ser por un accidente automovilístico o por una herida penetrante, o bien de origen tumoral. Para hablar de afasia, la lesión en el cerebro debe ubicarse en un área específica del lenguaje, ¿sí? Las áreas específicas del lenguaje son predominantemente, se encuentran en el hemisferio izquierdo y son el área de Broca y el área de Wernicke. El área de Broca es el área que se encarga de la programación motora necesaria para la articulación del habla. Mientras que el área de Wernicke, que se encuentra cercana al área de Broca, pero en el lóbulo temporoparietal, se encarga de la comprensión del lenguaje. ¿Sí? Acá se encuentra el área de Broca, que se ubica en la parte inferior del lóbulo frontal. Entonces, como dije, el síntoma más evidente de un paciente afásico es la alteración del lenguaje. El lenguaje se puede alterar a nivel comprensivo, hablamos de una afasia de Wernicke o una afasia de comprensión, en donde el sujeto principalmente tiene dificultades para entender lo que le están diciendo, ya sea lo que dicen o lo que él lee. O si el lenguaje se altera a nivel de la expresión, hablamos de una afasia de Broca o una afasia de expresión. Y la principal dificultad que tiene el sujeto es en expresar ideas, sentimientos a través del habla. O bien se puede estar alterando los dos aspectos del lenguaje, la comprensión y la expresión, entonces hablamos de una afasia global. El sujeto va a tener dificultades tanto para comprender lo que le dicen como para poder expresarlo. Entonces, como dije, en cuanto a la comprensión, si se altera, hablamos de una afasia de Wernicke. Las características principales de una afasia de Wernicke es que es un lenguaje fluente, ¿sí? El sujeto habla, pero ese discurso carece de sentido, ¿sí? Hay muchas palabras, oraciones largas, lo que se conoce como logorrea, pero están vacías, es un discurso vacío, en donde muchas veces introduce palabras que no tienen significado o que dice una palabra por otra. La dificultad principal que dije es que tiene dificultades para comprender no solo lo que le dicen los demás, sino también para comprender los errores que él comete, por lo que no es consciente de lo que le está pasando, y es lo que se llama anosognosia, ¿sí? También puede estar alterada la repetición, pero en mayor o menor grado puede verse alterada la lectura. Y entonces, dependiendo del grado de alteración, si está o no tan alterada la lectura, se toma como un método para la hora de rehabilitar, ¿sí?, la lectura. Y en cuanto a la expresión, si se ve alterada, hablamos de una afasia de Broca o una afasia de expresión, en donde la característica principal es que es un lenguaje no fluente, ¿sí? El sujeto a la hora de articular tiene muchas dificultades, es muy dificultoso el articular las palabras y lo hace con gran esfuerzo. Son palabras aisladas en donde hay ausencia de conectores y se dice que es agramático su lenguaje, es un lenguaje telegráfico, por lo que muchas veces el que lo escucha le es ininteligible lo que está diciendo esa persona. Es decir, que tiene una jerga incomprensible para los demás. La característica diferencia de una afasia de Wernicke, dijimos que lo principal que se altera es la expresión, no tanto así como la comprensión. Entonces el sujeto es consciente de lo que le está pasando y se frustra mucho más que un afásico de Wernicke, ¿sí? Y de acuerdo al grado de severidad de la afasia, se pueden presentar otros trastornos asociados. Trastornos motores, que por lo general un afásico de Broca viene consigo asociado un trastorno motor, porque el centro que controla la articulación del habla están cercanos centros motores, por lo que por lo general una afasia de Broca tiene en sí apareado una hemiplegia o trastornos motores. También pueden verse asociados trastornos sensitivos y visuales. También hay un compromiso, en mayor o menor medida en algunos pacientes, en la ejecución de una acción. Es lo que se conoce como una apraxia.
Va a tener dificultades desde para ponerse un saco hasta desde cebar un mate. La secuencia se olvida. Y mismo para reconocer el objeto. Uno le da el objeto y muchas veces no sabe qué hacer con ese objeto. Se le da un peine, lo mira y no reconoce cómo utilizar ese objeto ni para qué se usa en sí. Va a haber una labilidad tanto en su atención como en la memoria. Va a tener dificultades en el pensamiento abstracto, ¿sí? Y su conducta va a estar alterada. Debido a que se fatigan fácilmente, se irritan, su humor varía, puede ser que haya una risa o un llanto incomprensible, por lo que todo esto le va a traer aparejado cambios en relaciones sociales, con sus familiares y en su trabajo, ¿sí? Hablamos un poco de la teoría hasta ahora. La idea es contar qué es lo que sienten estos pacientes cada vez que les toca hablar o expresarse. Les vamos a pasar en principio un video de un paciente que muy amablemente nos permitió filmarlo para poder explicar lo que él sentía a los demás. Muchas cosas que digo ahora Yamaira, que salen, que han estado más bien, y de pronto estamos hablando y se olvidó. Y a veces hablo con Mayra de cosas que me trato de decir y no me sale nada, que no puedo hablar de lo que pasó en la carne, nada. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Y no es que te diga que estés peleando más ni peleando, no, sencillamente que no luce, no funciona, no sale. Bien, fíjense cómo él tiene un discurso bastante largo, bastante específico, pero además utiliza mucho el gesto como para enfatizar todo lo que él siente. Fíjense lo que dijo: no me sale, no puedo, cuando estoy con mi esposa me manejo bien y de repente no puedo expresar todo lo que quiero decir. Esto es lo que sienten nuestros pacientes habitualmente, o nuestros familiares en este caso habitualmente. Yo lo que te estoy intentando de decir, cosas que están pasando en mi cabeza son diferentes a lo que de una parte y otra que funciona. Y puedo estar hablando de cosas de las, porque como inclusive aquí están cantando canciones, están cantando, y yo te puedo cantar en canción, pero no te puedo cantar pieza. Con la boca cerrada, yo puedo hablar adentro. Todo está bien y yo puedo matar al cantor, no te puedo decir la canción. ¿Qué pasa? ¿Cómo es eso? Yo no sé. Yo sé que muchos me hacen, muchas cosas menciono en mía, se ha aprendido muchas cosas aquí a la vez, pero de todos modos muchas cosas están frías. Puede de repente entonar una canción, saber la melodía de una canción, pero no puede evocar la letra de esa canción. Y fíjense todo el tiempo señalándose la incordancia que él siente entre lo que siente en su cabeza y lo que siente en su voz. Es como que no hay un contacto entre lo que él piensa y lo que él puede decir. Y yo puedo hablar con todo el mundo y yo sé lo que estamos hablando y lo que podemos decir y lo que te puedo decir, pero no lo puedo romper, y mi cabeza es diferente, está igualita, pero yo te digo lo que trato de reírme en vez de ponerme a llorar y sentirme mal. No, yo tengo que reírme para poder funcionar, para que yo no entiendo. Aquí, cuando yo no podía, en el momento que surgió como ellos las canciones, yo no podía gritar nada, yo no podía hablar contigo de nada. La variedad fue diferente, el sistema fue diferente, pero de todo modo siendo diferente. Y yo me pienso que está cambiando, y estuvo cambiando de antes. Acá sigue explicando toda esta dificultad que él siente y además habla de toda la progresión que él tuvo a partir de su primer episodio, ¿no? De su único episodio, por suerte. Esa dificultad que tenía en principio y cómo la fue superando día a día, y toda la repercusión emocional que tiene. En cierta forma, le está haciendo un duelo de toda esta dificultad y toda esta imposibilidad que tiene para comunicarse y que bien, sin embargo, lo puede explicar.
es importante que el paciente sea consciente de esta situación para a partir de esto poder plantear un objetivo de rehabilitación. Con un paciente con anosognosia es mucho más difícil plantear un objetivo de comunicación. Por otra parte, nosotros sabemos que ustedes, como familiares, conviven diariamente con estos pacientes y de repente a veces uno no sabe de qué forma abordarlos, encararlos, mirarlos, dirigirse hacia ellos. Entonces la idea un poco de esta charla era transmitirles pequeños tips, pequeñas ideas como para poder sobrellevar una conversación o un trato día a día con estos pacientes. En principio tenemos que acordarnos que se trata de sujetos adultos, entonces no podemos dirigirnos a él tratándolos en forma infantil o como si fueran sujetos sordos. No son ni sordos ni son niños, son adultos que tienen una dificultad en la comunicación. Y a veces tendemos a olvidarnos de que sin embargo tienen un trastorno de comprensión, pero no por eso no entienden lo que les estamos diciendo. Ellos pueden de repente no entender nuestras palabras, pero sí pueden entender nuestros gestos, nuestra forma de mirarlos, lo que acompaña a toda la comunicación. Por eso es importante que lo tratemos como tal. Muchos pacientes nos dicen, pero yo tengo tantos años, no me trates como un chico. Yo no soy tonto. Es una expresión que muchas veces nos dicen. Por otro lado, también tenemos que hablarles con palabras cortas y pocas palabras y de una persona a la vez, sobre todo en ambientes muy bulliciosos. En un principio, cuando el paciente está internado, cuando vuelve a casa después de estar internado en su periodo agudo, va mucha gente a visitarlo y por la emoción de volver a verlo, todos le hablan a la vez, él no sabe hacia qué lado mirar, recordemos que tiene una debilidad intencional muy grave, entonces es importante que le hablemos de una sola a la vez para que él pueda no solamente comprender lo que le estamos diciendo, sino también poder interpretar desde lo físico nuestra actitud frente a la comunicación hacia ellos. Por otra parte, les pedimos que hablen con frases cortas y claras, permitiéndole a este paciente que pueda comunicarse respondiendo con una o dos palabras y si no puede acceder a la palabra, que lo haga simplemente con el gesto. Por otra parte, también le pedimos que no insistan en que diga o repita, porque a veces no puede ni decir absolutamente nada, ni repetir lo que nosotros le proponemos que diga. Muchos pacientes nos dicen que él quiere hablar, pero no le salen las palabras, que tiene el fenómeno de que lo tiene en la punta de la lengua, pero no le sale, no lo puede decir. Y esta insistencia que nosotros podemos llegar a provocar en esto que repita o que diga, va a aumentar su nivel de frustración y también lo va a terminar aumentando el nivel de bloqueo. El paciente se bloquea y no puede emitir ningún tipo de palabra. Por otra parte, también les pedimos que no lo apuren en sus respuestas, que respeten su tiempo, ya que su tiempo de comprensión y elaboración del mensaje son totalmente diferentes a lo que eran antes. Ellos dicen normalmente que sienten que las familias o las personas que los escuchan no le dan el tiempo para hablar, que se adelantan a completar sus palabras o su discurso, lo que es una pena porque ellos se dan cuenta de la impaciencia que sienten los que tienen enfrente cuando ellos hablan. También hay que ser tolerantes no solamente en lo que tiene que ver con su discurso, sino también con sus manifestaciones. Recordemos que son pacientes que están elaborando un duelo por todo lo que significa la pérdida del discurso, desde su rol en la familia, desde su rol en lo social, desde su rol en lo laboral. Entonces, de repente encontramos que tienen risa inmotivada o llanto inmotivado y episodios de irritabilidad. Y nos encontramos que muchas veces estos trastornos emocionales que de repente se exacerban en esta etapa eran trastornos que tenía previamente a la enfermedad, pero que con la enfermedad se acrecientan. Y como dijimos antes también, estas manifestaciones, además de ser emocionales, también son verbales, entonces tratar de tolerar esta repetición que tiene, ese tanteo que tiene permanente para encontrar la palabra que quiere decir, o para repetir palabras sin sentido. Si bien hay que ser tolerantes con este tipo de manifestaciones, también es importante que sepamos inhibirlas a tiempo, porque muchas veces se quedan fijadas estas palabras como estereotipias. ¿Qué son las estereotipias? Son como muletillas que utiliza el paciente, que en principio fueron fomentadas por la familia porque fue lo primero que pudo decir,
y quedan fijadas y le cuesta de esta manera poder adquirir nuevas palabras o nuevos elementos para poder expresarse. Obviamente con categoría inhibirlos. Por otro lado, sabemos que son sujetos que tienen cierta dependencia con sus familiares, porque son sujetos que no se pueden vestir solos, y a veces no pueden cortar su comida solos o no pueden comer solos. Entonces, permitirles, si está haciendo algún tipo de actividad de rehabilitación, que pueda probar o pueda practicar estas cosas que él adquiere en su rehabilitación en su casa, o sea, que se le permita aquellas cosas que se le fomentan en la rehabilitación, hacerlas solo también en casa. Por otro lado, también parece ridículo lo que voy a decir, pero estimularle los logros que realiza día a día. No hay que reprocharle lo que no puede hacer o lo que no puede decir, al contrario, hay que motivarlo. Por otro lado, como dijimos antes, como es un paciente que vive un duelo en cuanto a su comunicación, en cuanto a su relación con la familia, en su relación que tiene que ver con lo social y lo laboral, hay que mantener el lugar en la familia. Muchas veces se sienten relegados en el lugar de la familia, si eran el jefe de familia o el sostén económico. Entonces tratar de mantenerles ese lugar, entre comillas, consultarlos, no ignorarlos, pedirles opinión, respetarles decisiones, siempre y cuando esas decisiones o esas opiniones no interfieran con su rehabilitación y no lo perjudiquen. Asimismo, evitar el aislamiento, que el sujeto pueda integrarse con otros pares, no solamente pares familiares, sino amigos que tenía antes o pares laborales, obviamente en su justa medida, y motivarlo a participar de reuniones sociales y de recreativas. Por otra parte, esto hablando ya específicamente de cómo podemos llegar a favorecer el acceso a la comunicación, sepan que hay distintos objetivos que tenemos desde la rehabilitación. Por un lado, un objetivo sería la activación de las capacidades inhibidas y la reorganización de las capacidades que quedaron remanentes. Pero también tenemos una tercera opción, que sería una de estas, que es poner en marcha mecanismos compensatorios. ¿Qué son los mecanismos compensatorios? Aquellos mecanismos que permiten compensar las dificultades de la comunicación. Ya que no puede hablar, no se puede manifestar en forma oral, proponerle dispositivos que pueden ser mecánicos, digitales o que podemos nosotros elaborar en casa con dibujos acompañados de palabras escritas o fotos divididos por categorías o por necesidades que tiene el paciente. También podemos manejarnos, en caso de que no tenga lenguaje, por preguntas inductivas. ¿Qué son las preguntas inductivas? Preguntas que nos lleven a que el paciente responda nada más que sí o no. Entonces, si el paciente tiene algún tipo de dolencia o algún tipo de incomodidad, ir guiándolos respecto de, por ejemplo, ¿es una cuestión que tiene que ver con su cuerpo? ¿Es una cuestión que tiene que ver con el afuera? Y ahí lo vamos guiando. Si es con su cuerpo, bueno, en función de que si es con su cuerpo, ir viendo cuál es la parte de su cuerpo que le molesta, o le duele, o le molesta, o le pica, o le arde, no sé, como quieran llamarlo. Y por otra parte, apelar al uso del gesto. O sea, si bien nosotros queremos como fin único o terminal que el paciente pueda acceder a la comunicación verbal, no dejar de lado todo lo que acompaña al lenguaje. Acompañar nuestro lenguaje, nuestra comunicación con gestos o expresiones faciales. Nuestras caras dicen todo: la alegría, la tristeza, la motivación, el aliento, etc. Podemos también apelar a la escritura, si es que la mantiene conservada, que él use un lápiz y un papel para comunicarse, o que señale algunas palabras escritas que nosotros le podemos poner dentro de un anotador, o que apele al dibujo, que se maneje como pueda, dibujando aquellos objetos que desea evocar. Y por otra parte es muy importante la rehabilitación de estos pacientes. Tiene que ser una rehabilitación integral, una rehabilitación que contemple al paciente y a la familia integrada dentro de esta rehabilitación, donde estén formando parte de este núcleo los médicos tratantes, la terapista ocupacional, la neuropsicóloga, la terapista física y la fonoaudióloga. La fonoaudióloga va a ser parte fundamental en todo lo que es este tratamiento, porque va a ayudar a lo que tiene que ver con la comunicación y la reinserción
comunicacional del paciente en la sociedad. Por eso hablamos de un tratamiento integral. Incluimos a la familia dentro del equipo porque son los que van a estar permanentemente con él y van a asistirnos a nosotros en lo que es las tareas o el trabajo que estos pacientes tienen que trabajar en casa, tienen que incentivar en casa. Y también tratar al paciente como un todo, no como un afásico. No hablamos de un afásico, hablamos de un paciente o un sujeto que padece afasia. Por eso tenemos que contemplar absolutamente todo, también lo emocional. Por eso es importante que también forme parte de este equipo una psicóloga que esté formada o que tenga idea de esta problemática, porque a veces, como estos pacientes no pueden comunicarse, necesitan apelar a otro tipo de información del paciente que no es el lenguaje. Muchísimas gracias por la charla.